Y ya estamos en directo al punto con Adahitza. Gracias por acompañarnos una vez más por aquí por Facebook Live. Y estamos con el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos a ti, Ada, y saludos obviamente a todos los que nos escuchan por estos medios. Y en su momento, cuando llegue Jorge, pues los saludaré también. Así es, ya mismo se integra el licenciado Jorge Rodríguez por el Partido Nuevo Progresista. Mira, hay varios temas, pero quisiera, ya que en estos días se han hecho tantas denuncias sobre temas ambientales y da la casualidad que algunos de ellos han sido en efecto daños ambientales que han tenido repercusiones, como lo que pasó en Salinas, lo que pasó en Rincón con la piscina, en Salinas con las casas, y ahora estamos hablando del área de Guánica, de La Parguera. A mí lo que me preocupa es que se le está permitiendo que se extralimiten en las protestas, y eso conlleva una situación bien seria, porque después ellos dicen, me dispararon, la policía me atacó, la policía me empujó. Vimos cómo con un cuarto de madera le dieron por la cabeza a un policía, una mujer. Y entonces ese tipo de cosas uno dice, espérate, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque entonces tú dañas el mensaje que quieres llevar, que es real, que es daño a la naturaleza y para nuestros futuros recursos naturales. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto, representante? Mira, obviamente el tema ambiental es un tema que es importante en el país y debe hacerse más importante. Mucha gente lo ha dejado por el lado y es como tú dices, de ello depende si hacemos un buen manejo de los recursos, porque tampoco es que no se utilicen, que se utilicen adecuadamente. Si no lo hacemos, estamos condenando a las próximas generaciones. Eso yo creo que es un dato y el cual no, esto no es de izquierda, de derecha, esto es de todo el mundo, porque al final del día los de derecha, los de izquierda, los capitalistas, los comunistas, los socialistas, quienes sean, los estadistas, hasta los juristas, independentistas, estamos viviendo en el mismo mundo y necesitamos que el mismo tenga la capacidad de sostenerlo, ¿no? En ese sentido, sí es importante los temas ambientales. Sobre La Parguera, es un tema que lleva más de 50 años, que yo pudiera debatir si en ese momento que se hace ese acuerdo con esas casas era adecuado o no, pero lo importante es que hay un acuerdo entre el gobierno federal, el gobierno estatal y esos inquilinos en ese tipo de residencia con unas condiciones, que yo creo que eso es lo que se debe debatir, si se debe de modificar o no. Sin embargo, vemos unos grupos, los mismos grupos de siempre, utilizando un tema que es importante para mover un tema político e ideológico, y sobre todo de la manera más burda, porque primero que todo piden siempre protestas. Pues mira, protestan los mismos. Yo nunca he visto una protesta de más de 100 personas, son los mismos. Y no tengo problema con que protesten. Yo siempre he sugerido, he recomendado a la gente que cuando tengan algo que expresar, así lo expresen, pero tiene que ser con cierto orden, ¿no? Con cierto respeto a los demás, porque no todo el mundo piensa como uno. Y estas personas quieren tomarse en las manos la justicia. O sea, no solamente ya adjudicaron que está mal, posiblemente lo esté. Es que entonces la solución es tumbarlo todo y caerle encima. Y a todo esto, más allá de dicho La Parguera, que no es una residencia, son como 20 o 30. O sea, y eso quiero ser bien claro. Y no es que uno sea amigo de la comisionada residente. Somos de partidos distintos. Obviamente esto todo viene porque la familia del esposo es dueño de esa propiedad que hace años tienen. O sea, no la compraron hace 2 días, no la compraron hace 2 años. Hace unos cuantos años tienen esa propiedad, buena o mala, está allí. Y yo creo que hay los mecanismos y los recursos para poder tomar acción y eventualmente una decisión, no solamente de esa casa, del resto de las casas que están en la misma posición, que están ocupando un área que es de marítimo terrestre, que no es ilegal. Los muelles están en un área marítimo terrestre, todo, incluyendo los muelles de San Juan, los que vienen los turistas, todo ese tipo de cosas. Pero tiene que haber un acuerdo y un manejo adecuado de recursos para que brinde lo que es un beneficio a la sociedad y a la misma vez se proteja el medio ambiente. Así que, más allá de los méritos que puede tener la controversia, el problema es que las personas que están trabajando con este tipo de protestas tienen una agenda particular y no es escondida, es abierta, ¿no? De hacer, de mover un ideal. Son los antisistemas que nada funciona, por lo tanto esto hay que implosionarlo. Y ellos quieren implosionar al país, aun cuando hay 3.2 millones de personas en el país. O sea, les importa poco
el efecto que tenga en unos u otros, más allá de lograr sus objetivos. Y en ese sentido yo cuestiono la intención misma de esas personas. Y como tú planteaste, qué bueno que existen los videos. Es más, qué bueno que existen los videos y que la policía a veces los tiene, porque a veces aparece, como sucedió en el fast food, aquella persona cayéndole encima al policía porque había hecho algo mal, y cuando salió el video, porque siempre sale uno que otro cayéndole encima a la policía sin tener toda la información, pero cuando sale el video de la policía y ve las palabrotas o los insultos que hacía esta mujer por no seguir caso a unas instrucciones, entonces todo el mundo se quedó callado. Qué bueno que existen los videos, porque tú puedes ver ambos lados de la moneda. Y si bien es cierto que tú ves algún tipo de empujón a los manifestantes, también tú ves palo, un cantazo y heridos policías, porque gente que está protestando supuestamente pacíficamente le cayó encima. Así que yo lo único que pido, Ada, es que la gente lo vea todo, vea el cuadro completo y juzgue usted y determine primero si la posición de esa gente es la correcta. Yo entiendo que no, aun cuando sigo insistiendo, porque yo soy muy pro ambiente realmente. Hay unos méritos dentro de la controversia, pero que esta gente quieren utilizarlo como la ley del revólver. Pero trajiste un punto clave, dijiste bien claro que cuando se construyeron esas casas, nos guste o no, hubo un permiso estatal y federal y que se permitieron con la construcción. Si después se abusó, si algunas están de más, si tienen permiso o no, pues entonces eso es lo que hay que ver, como tú dices, evaluarlo todo. Allí hay casas de jueces, allí hay otras áreas en Puerto Rico que están prácticamente encima del agua, hay restaurantes que el agua te da mientras tú estás comiendo, hoteles que tú ves los peces, no van a protestar allá, y casas de personas que son de su mismo ideal, que tienen en el techo una bandera de Puerto Rico con el color azul hincho, que es la bandera independentista. Entonces, por eso, o sea, y vuelvo otra vez, yo creo que el tema ambiental es importante. La isla es pequeña y los recursos naturales en ocasiones se ha abusado de él y tenemos que protegerlo. Es más, yo estoy 100% con ese pensamiento. Y si se encuentra algo que está mal, primero tú tienes que, no puede ser una casa, o sea, están mal las 30 o 40 casas, incluyendo aquella que tiene la bandera de Puerto Rico. O sea, están todas. Y hay que plantearlo desde un mecanismo ambientalista, pero a la misma vez legal. Lo que estoy planteando, bueno o malo, es que en un momento dado hubo cierto tipo de acuerdo entre el gobierno y esas personas. Si se quiere cuestionar si estuvo bien o estuvo mal, o hay que modificar el acuerdo, o el acuerdo fue violado por una de las partes, pues eso es lo que hay que discutir. Pero no se discute en la calle a fuerza de marronazo, se discute en los diversos foros, en este caso de recursos naturales, y eventualmente en los tribunales. Ese es el proceso, ese es el proceso. El problema es que esta gente son, a mi entender, en otros países le dicen antisistema. O sea, yo estoy en contra de todo, yo quiero que el sistema vuele porque yo voy a implementar lo que me da la gana, sin tener los votos. Y vuelvo otra vez, esa actitud de violencia ha provocado que un tema que es muy importante en el país, que yo te aseguro, Ada, que la mayoría de la gente está en la línea de proteger nuestro ambiente. Yo quisiera que tú me dijeras cuánta gente protesta ahí. Van miles de personas, van decenas de miles de personas. Mira, apenas llega a 20 o 30 personas, y cuando tú vienes, son los mismos que están en Rincón, fueron los mismos que fueron a insultar y faltarle respeto a una comisión de la Cámara que fue a ver el problema en Salinas. Son los mismos, o sea, y esos no pueden ser los representantes que protejan el ambiente. Eso es un disfraz, y lo digo de frente, eso es un disfraz. Cuando lo hagan de la forma correcta, oye, y pienso yo, son temas bien puntuales y son temas que posiblemente en general tengan una razón de ser y de actuar, pero la forma como lo hacen y con los objetivos que tienen, no cabe en esto. y también hemos visto otro tipo de protestas donde dicen tal construcción le va a hacer daño a esta área, como en Salinas con el acuífero del sur, y un centro que se quiere construir de tiro, y resulta que el acuífero no pasa por allí, ni siquiera está cerca. O sea, entonces hacen un estudio de un hidrólogo con experiencia federal y estatal, y se presentan en el tribunal y están todos ellos, y ellos siguen llevando información en Media Tour de que la información no, es que por allí pasa el agua, y no pasa nada, no hay nada. En el mapa de hace más de 40 años en esa área no hay una sola vena de agua.
Entonces, cuando uno ve esas cosas, como periodista, uno dice, bueno, pero ¿y hasta dónde pueden llegar los ambientalistas a mentir para llevar a una comunidad a errar y a formar un revolú? Y pelean por las antenas y pelean por todo sin saber. Bueno, lo que pasa es que yo es. quiero corregir en algo, Ada. Adelante. Para mí no son ambientalistas, porque inclusive la información no solamente no es correcta, no va a tono con lo que es una realidad de eso, ¿no? Exacto. Este acuífero del sur, yo lo viví porque en las plantas que yo trabajaba farmacéuticas, era bien difícil sacar un permiso de extracción de agua de pozo tratando de proteger ese acuífero. Y prácticamente a nivel operacional utilizábamos literalmente el agua que venía del lago de Patilla, para ser más específico. Y tú tienes que tener la información. Y sí hay que proteger ese acuífero porque ha provocado, y fíjate que la razón no es porque sacan mucha agua X o Y industria, es porque la mayoría de las comunidades que están en la costa carecían en el pasado de servicio de agua potable y se veían obligados a hacer pozos artesanales prácticamente de 50 a 60 pies que se acaban para su uso de higiene y su uso casero. Esa es la realidad. Lo que no se puede es mentir. Si no hay una vena de agua en un terreno de 40 cuerdas, lo que sea, tú no puedes decir que están allí. Más sin embargo, el acuífero del sur está en donde está el albergue olímpico en Salinas. Mira, y está construido allí. O sea, es para que vean que hay unas cosas y el que problema no es que tú construyas allí encima, y el problema no es que tú construyas allí. El problema es si tú le permites sacar un exceso de agua que reduzca la cantidad de agua que va hacia el mar, todas esas y controlas, porque la medida que tú sacas agua dulce, el agua salada entonces entra a tierra adentro. Eso es uno de los el mayor problema realmente es ese. Tienes que tener un control de extracción. Y segundo, la recarga de los acuíferos del sur están en los ríos y en las montañas, no están en el llano. O sea, no están, eso ellos lo saben. Pero con la desfachatez que ellos te mienten y te dicen en la cara, no, porque es que ahí me van a contaminar y tú dices, ¿dónde? Entonces te vas a los mapas de hidrología y no hay nada de agua. Pues no mientas. Entonces ahí se les cae todo. Por eso, porque su intención, utilizan de gancho el tema ambiental sin dominarlo. Y aquí conmigo están atrás, mi área es ambiental, esa es mi especificación. Y conozco lo que son los acuíferos, conozco lo que son las emisiones. Oye, sí hay actividad humana que hace daño al ambiente, hay otra que no, hay otra que tú puedes controlar, pero es como cuando hablan de las emisiones al aire y el calentamiento global. ¿Sabe cuál es el mayor contribuyente de eso? Son los vehículos de motor, que son las mayores emisiones que hay a nivel mundial. No son las plantas, pero eso no te lo dicen. Que la manufactura, que las plantas de generación de energía, por dar un ejemplo, contribuyen a eso, sí, pero más contribuye la contaminación de los vehículos de motor que tiran el CO y el CO2, aún con los catalíticos, vamos, aún con los controles que se han buscado tener entre lo que son los vehículos de motor. Así que yo creo que hay unos grupos que el país tiene que estar pendiente, no se dejen de engañar. Vuelvo otra vez, yo soy pro ambiente, yo creo que hay que tomar acción en la playera, yo creo que hay que tomar acción para proteger nuestras costas, yo creo que tenemos que proteger la mayor cantidad de áreas verdes, piensa el área del Cárcico, del área del Yunque, del bosque seco, o sea, hay unas áreas que tú tienes que proteger para garantizar el futuro de las futuras generaciones. Las dunas y los mangles son bien importantes para nosotros que estamos en una zona de huracanes. Las dunas han protegido por años y entonces se pasan arrancando, sacando la arena y no entienden que después les cae el agua encima de sus edificios porque permiten esas cosas. Inclusive, cogiéndolo de la costa otra vez, estos callos que mucha gente utiliza para vocacionar y bañarse y recrearse, no es malo que tú estés allí. El problema es el daño, que no le hagas daño a la naturaleza que está en ese callo, especialmente las áreas verdes, mayormente en mangles, porque ese mangle mantiene firme la tierra, que eventualmente es una barrera al oleaje ciclónico o cualquier tipo de oleaje para que llegue a la costa. Por lo tanto, el hecho de tú proteger que allí no se corte un mangle o la vegetación que exista en esos callos se mantengan, es para mantener el mismo callo, que es nuestra barrera como tal. O sea, y yo creo que se tiene que hablar de eso.
Ahora, que si el callo pertenece a un tipo que compró el callo o el callo lo tiene recursos naturales, pero o hacen una fiesta, cuidado. Digo, no deben hacerse la fiesta que vimos en Guayama con espuma, claro que no. Pero no puede ser entonces que como los que tienen botes son los que tienen algún tipo de dinero, que la mayoría no son millonarios, estamos hablando de gente de clase media, media alta que hace un sacrificio para tener ese tipo de vehículos y pasar un fin de semana con su familia. Pues esos son los malos, no puedes hacer nada. Y ya mismo llega alguien allí, estilo Tito Kayak, y quiere evitar que todo tipo de actividad se realice. Como si vamos a proteger el yunque, que nadie vaya al yunque. No, yo creo que la gente puede ir al yunque. Lo que pasa es que tiene que ser de una forma ordenada y que la actividad humana en el yunque sea una que no afecte negativamente lo que es el ecosistema del yunque. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero cuando tu objetivo es político, tu objetivo es antisistema, tu objetivo es tumbar un gobierno si es posible, pues dices el disparate que te dé la gana, dices la mentira que te dé la gana, y actúa como te dé la gana, inclusive violentamente. Ese es el problema con esta persona. Porque la lucha de ellos, ¿cuál es? En la parte política, en que no tengan nada privado y que todo el que tiene algo privado es malo. Todo el que echa hacia adelante y se compra algo o gana más dinero, o sea, por eso a veces tú los oyes peleando y como burlándose inclusive de las pensiones y del problema que tienen los de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ay, qué bueno, porque ellos son esto y son lo otro. Todo es porque ellos ganaban más que tú. ¿Qué culpa tienen ellos? De que trabajaban en una corporación que pagaba más, o trabajan en el Fondo del Seguro del Estado, o trabajan en acueductos versus los sueldos de gobierno. El empleado no tiene culpa. ¿Sabes por qué nos atacamos unos a otros? Porque nos queremos ver en el fango. Si yo estoy en el piso, tú también tienes que estar. Y fíjate, y uno de los temas que traen esa dinámica, te recuerda que las playas son del pueblo, que todo el mundo tiene que tener acceso a las playas. Eso es cierto, y ojalá que todo el mundo las tenga. Pero un acceso a una playa donde la gente que vaya en ella haga actividades que le haga daño al ecosistema es tan malo como no tener acceso a ella. Así, ¿y cuántas veces tú has visto a esa gente orientando a la gente que cuando vaya a una playa se comporte de una manera, recoja su basura? ¿De cuántas campañas de recogido de basura hace especialmente? Fíjate, sí, muchas entidades sin fines de lucro, sí, muchos municipios, pero ¿por qué no se trabaja de esa? Esa es la mejor manera de tú proteger el ambiente. O sea, esta cuestión de orientar a la gente, yo no tengo problema que vayan a Palomino, Palominito y Caco, pero cuando vayas allá y consumas algo, tráetelo para la isla y disponlo adecuadamente. O sea, esta dinámica del plástico, especialmente en los mares, ha creado muchísimos problemas. Pues vamos a trabajar con eso. O sea, yo creo que cuando tú ves los problemas ambientales y ves los retos que tú tienes, cómo los puedes enfrentar y lo comparas con lo que estas personas están haciendo, que vuelvo otra vez, yo no tengo simpatía, digo, no simpatía, yo no pertenezco al partido que pertenece a la comunidad de residentes, pero todo el issue en Palguera, en esa casa, es como si todos los males de Palguera fuera allí. Vamos, y yo entiendo que ese problema hay que trabajarlo, pero no es una casa, son como 30 o 40, sin contar, como tú dijiste, el montón de negocios o facilidades que no son casas flotantes, pero literalmente está en la costa. O sea, donde están, hacen un daño ambiental, se puede modificar eso, tienen que salirse de ahí, ese tiene que ser el detalle, la discusión, porque también hay una dinámica de turismo interno, hay una comunidad, yo te aseguro a ti, Ada, que de los pocos manifestantes que estuvieron en esa protesta, si habían uno o dos de la comunidad de La Palguera, eran muchos. Exacto. Yo te lo aseguro, yo te lo aseguro. Y tú ves, pues, son los mismos que fueron a Rincón, fueron los mismos. Oye, y Rincón tiene su problemática, ¿cierto? Hay que manejarla. Que fueron a la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Pues claro que hay que trabajar con unas cosas. La Cueva de las Ventanas allá creo que es aquellos Arecibo o Barceloneta, hay que trabajar con eso. Pero cuando tú ves la actitud, y aquí es todo o nada, y yo voy a romper todo lo que hay. ¿Te acuerdas cuando se metieron a la piscina en el área de la Cueva del Indio? En una casa, porque la piscina estaba ilegal. Ellos se metieron en la piscina y en el área, porque ellos decían que eso era del pueblo. Mira, podrá ser del pueblo, pero hasta que el tribunal no los mande a romperla, eso es propiedad privada. Y no, te pagar con dinero, cárcel o lo que sea. Pero tú no puedes ir y decir, como este cantito de aquí
el tribunal dijo que es propiedad privada y que tienes que romper la piscina, pues yo ahora voy a meterme a tu piscina y a disfrutar de tu casa. Después te coges un tiro o tienes un problema, ¿verdad? Físicamente, alguna agresión, entonces la persona dueña del lugar es malo. ¿No? Y te digo, se repite. Mira, yo sé que el tema quizás no te guste mucho, esto del venado del 19. Ajá. Yo no tengo problema que la gente hubiera ido a calle Fortaleza a protestar y a exigir y hacer lo que le diera la gana. Pero eso conllevaba romper cristales de tiendas. Eso conllevaba poner graffiti. O sea, por esa protesta que tú tienes contra un gobernante, tú tienes que hacerle daño a un tercero que no tiene nada que ver con eso. Perdóname, esto va más allá. Ellos querían imponer quién iba a gobernar a Puerto Rico y se encontraron con que sacándolo a él hay una sucesión y tenía que seguir siendo el PNP en el poder. Y ahí se fueron ellos también, de que a ti también te vamos a sacar y al otro lo vamos a sacar. Ellos se creían que eso se iba a dar. Número uno. Y número dos, que eso no fue algo silvestre de Puerto Rico nada más. Vinieron mucha gente del exterior. Vino gente de Venezuela, de Cuba y de otros lugares. Fíjate, tan es así que cuando acabó esa famosa marcha de más de 100,000 personas y todo eso, mira que han tratado de hacer manifestaciones grandes y no han podido hacer ninguna, porque no han podido. Bueno, yo sé que Puede había, haber pero temas y temas y no han podido porque no no, es tan fácil. Eso no. era otro issue político. Y un issue que eventualmente obligó a un gobernador a renunciar. Exacto. Pero, y como tú dices, fuera de eso, estos mismos grupos creen que tengo toda esa gente detrás a hacer todo lo que da la gana. Y ellos mismos son los que merecen los propósitos de las acciones. Vuelvo otra vez. Cada vez que tú ves una protesta de eso va menos gente, porque la gente, oye, yo estoy seguro que están de acuerdo en proteger el ambiente, lo he hecho 20 veces, pero no están de acuerdo en la violencia, no están de acuerdo en que alguien toma alguna decisión porque me da la gana y se va a hacer así, o no están de acuerdo a que se meta una propiedad privada. Yo quisiera saber si esa gente, si se le mete a alguien en su casa, ¿qué van a hacer? Yo quisiera saber qué va a pasar. Se van a permitir que se metan a su casa a destruirle lo que tienen porque alguien piensa que lo hizo ilegalmente. Para eso existen los mecanismos. ¿Usted duda de los mecanismos? Pues mira, existen las elecciones, existen los políticos y existe el sistema democrático nuestro permite que usted como ciudadano, inclusive siendo uno, tenga el derecho de apelar y acusar y hacer mil cosas con las distintas agencias, someter su querella, darle seguimiento. Tiene una prensa que lo apoya, si usted tiene la razón. O sea, en muchos movimientos se han logrado cosas de esa manera. En otros regímenes te cortan el cuello, por no decir, ¿verdad? No es que te maten, pero está fuera, está Le fuera. pregunten a los que protestaron en julio pasado en Cuba, ¿dónde están presos? Chamaquitos inclusive de 14, 16 años, apoyando a sus padres, también fueron arrestados. En Venezuela, ni te cuento, en Colombia y en otros lugares, para que la gente no quiera hablar de eso. Aquí protestas y dices todo lo que tú quieres. En estos regímenes que ellos quieren imponernos, no pueden hacer nada de eso. No, Se atrevan. y lamentablemente a veces traen de ejemplo esos regímenes. Y yo vuelvo otra vez, yo me puedo molestar porque el país haya elegido una persona, ¿no? Que yo entienda que no es la correcta. Pero al final del día es la mayoría la que decide quién nos va a gobernar. Eso fue lo que decidimos. No puede ser una minoría que no solamente quiere gobernar, es que yo no sé si después quieran salirse cuando la mayoría no quiera que estén. O sea, y que estos grupos, cuando tú oyes hablar de ejemplos de esos países, y yo creo que vuelvo atrás, yo quisiera que la gente vea todo el espectro, lo evalúe, no se dejen engañar. Y vuelvo otra vez, yo creo que el propósito ambiental hasta cierto punto es correcto. El mecanismo que están utilizando y las razones por las cuales protestan, pero esa es la que yo cuestiono. O sea, esas son las que yo cuestiono porque tienen otros propósitos. Yo, pues, o sea, en esta línea. ¿Cómo lo hace? Y tienen otros propósitos. Estamos en la dinámica de que Está el mute. Ajá. el que no puede estar aquí, tiene que ser los puertorriqueños. Y yo me pregunto, tenemos 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos. Si nos hubieran hecho eso allá, estuvieran protestando, ¿verdad?
estuviera la diáspora prendida, No, porque yo tengo protesta con lo de la diáspora porque nosotros no somos ninguna diáspora, nosotros somos americanos, que nosotros para cruzar el charco es sencillamente vivir en cualquiera de los 50 estados, vivir en Puerto Rico, estamos en nuestra nación, los Estados Unidos, punto. Entonces nos quieren empujar este mismo grupo a decirnos que somos extranjeros en América y no, nosotros en Norteamérica no somos extranjeros, pueden ser los venezolanos, los dominicanos, los colombianos, los peruanos, todo el que quiera. Nosotros no, nosotros estamos en nuestra nación, solamente nos cambiamos de charco, de allá o acá, para donde queremos. Lo digo de la diáspora porque son inclusive esos grupos que se autodenominan así. Pero fue políticamente y lo empezaron bajo María a usar ese término y les ha pegado a mucha gente que ni siquiera saben lo que es, porque pero nosotros sí sabemos. Por ejemplo, esta ballista puertorriqueña que fue la primera que ganó una medalla de oro en unas Olimpiadas, Ajá. Que es Camacho Queen, que ella misma, que es hija de una puertorriqueña, su papá es norteamericano, que ella misma se cambia el apellido, porque ya no es Camacho, ella se pone Camacho primero porque quería resaltar su puertorriqueñidad, no importa dónde esté. Para mí eso no es diáspora. Ajá. Para mí eso no es diáspora. O sea, y decidió, como te digo, defender los colores de la isla a nivel deportivo. O sea, te dice mucho. Oye, el desfile puertorriqueño en Nueva York, en Chicago, en Orlando, en Miami, donde sea, está No la somos bandera. diáspora. Y se molestan si nosotros lo de la isla los vemos como distintos. Era no sé si tú te recuerdas, hasta cierto punto había cierto tipo de yo diría, no es racismo, es prejuicio con los New Yorkers. Todavía la palabra gringo la usan de forma despectiva para decirle gringo gojón. Y los New Yorkers prácticamente tenemos 5 millones, digo, no en Nueva York, lo tenía de distintos estados, y son lo que muchos de ellos han puesto en alto el nombre de nuestra isla. O sea, yo creo que, vuelvo otra vez, esta cuestión de los problemas ambientales que tiene el país, de protección de nuestros recursos naturales, es un tema importante, es un tema que yo creo que hay que tocar y tocar seriamente. El ambiente no es de izquierda ni de derecha, es de todo el mundo, porque el mundo lo vivimos todos. El problema que tenemos con estos grupitos es que utilizan ese tema que es importante para tratar de inculcar o tomar acciones de su ideología de vida, que para mí no la apoyo y para mí es incorrecta. Y como yo digo, mira, cuando uno ve dispersión, diáspora, estamos hablando de un grupo masivo de personas que se desplazan de su lugar de origen. El problema es que nuestro lugar de origen, nuestro pasaporte y nuestra ciudadanía es americana. Por lo tanto, yo no me estoy desplazando a Rusia ni a China. Yo me estoy desplazando a mi propia nación, a cualquiera de los 50 estados o vivir en Puerto Rico. Entonces, nos han tratado de hacer ver que cada vez que un puertorriqueño se va a Estados Unidos, está en la diáspora, en ninguna diáspora, porque quieren seguir manteniendo la mentalidad de que somos enemigos de la nación, enemigos de Estados Unidos y no somos parte de. Y los populares y los PNP somos parte de. O sea, nosotros de hecho, no hemos promovido la separación, así que. Yo siempre le he dicho, yo no soy estadista, pero sí creo una relación con los Estados Unidos, y yo creo que la inmensa mayoría de los populares pensamos en esa relación. En un momento dado se decía que más del 90% de los puertorriqueños creen en algún tipo de relación con los Estados Unidos, y yo te aseguro que la gran mayoría de las personas puertorriqueñas que viven en los Estados Unidos o que se sienten puertorriqueños también quieren esa relación. Yo no creo que sea una mayoría de ellos allá que quieren que nosotros nos independicemos o estemos de enemigos de. Claro, todo esto es un discurso político de tribuna que lleva años, o sea, esto lleva machacando hace mucho tiempo, Ada, especialmente en los grupos más extremos independentistas, donde pues, para todos los efectos, todo lo que viene del norte es malo. Y digo, no todo lo que viene es bueno, pero no todo lo que viene es malo. Yo creo que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que nuestra cultura inclusive ha asimilado, y hay cosas que inclusive ellos han ido asimilando de nuestra cultura. O sea, Estados Unidos se ha latinoamericanizado, se puede decir, en muchos aspectos, no solamente con la cultura nuestra puertorriqueña, la mexicana. O sea, ya el taco se come hasta en Alaska, vamos, por dar un ejemplo. Y aquí hay lechones que viajan
y se hacen a la varita también en los estados del norte, ¿no? Mira, aquí me recuerda Laurentino Nieves, saludos, que está en Estados Unidos. Dice 655.505 votos por la estadidad, es un tema importante, pues, porque obviamente no se puede descartar que esto ha ocurrido, todas esas cosas. Pero sí, no nos debemos dejar humillar. Igual que estamos hablando del tema ambiental, lo que sea cierto se defienda y lo que no se denuncia. Claro. Igualmente hay que hacerlo en esto. Si no somos diáspora y no somos extranjeros en nuestra propia patria, la nación de los Estados Unidos de América, nos guste o no, pues eso es lo que hay que decir la verdad. Somos un archipiélago, somos una colonia y que estamos luchando porque se define en algún momento. Ahora, yo quiero tirarte esta pullita aquí porque en estos días estaban diciendo que posiblemente el Partido Popular consideraría abrazar el tema de la estadidad. Y si eso es así, yo no sé si se vacía medio Partido Nuevo Progresista. Ahora mismo están muy izquierdosos ustedes, pero si no fuera tan izquierdoso, quién sabe lo que pueda pasar. Cuéntame. Mira, no, yo creo que dentro de la realidad política del país siempre ha habido, inclusive desde los tiempos de España, siempre ha habido un movimiento de personas que han entendido que es beneficiosa una relación con otro país. De hecho, yo siempre he planteado y traigo el ejemplo de la Unión Europea. Yo sé la opinión de Colonia, pero la Unión Europea tiene moneda común, defensa común, comercio común y esta defensa y ciudadanía común. Eso es relela. Eso no es otra cosa. ¿Y por qué distintas naciones históricas? Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando, aunque Inglaterra salió ahora, estamos hablando de España, estamos hablando de Alemania. O sea, no son naciones de 100 años, 200 años. Decidieron dentro de su marco político unirse como grupo, porque saben que la independencia como tal no existe. No hay ningún país independiente que no dependa de nadie, independiente que no dependa de nadie. Y la realidad es que las naciones soberanas o independientes dependen de otros. Por lo tanto, esa ideología que aquí se ha tratado de traer, con la independencia logramos un montón de cosas. Mi hermano, los demás países que son independientes lo que ha hecho es unirse en grupo, obviamente cediendo ciertos poderes al grupo como tal. Fíjate que en la OTAN, si le cae encima a un país, se tiene que meter todo el mundo. Yo todavía estoy esperando que me enseñen el país comunista que es exitoso, porque los comunistas exitosos, China obviamente es porque trabaja de otra manera y Rusia trabaja de otra manera. Tenían oligarcas también millonarios y ellos China fue todo, así que lo siento. China fue bien inteligente y cuidado con China. China, yo recuerdo cuando incorporaron a Hong Kong, ellos decían que era un país, dos sistemas. Interesante, ellos no volaron Hong Kong. Hong Kong es la puerta de comercio de China. Y mira cómo ellos están con todos los países haciendo mediatura y haciendo negocio, comercio, empujando el yen para que todo el mundo haga negocio con el yen. O sea, y ellos son comunistas, pero ellos están haciendo la otra parte, ¿verdad? De los chavitos por el lado. Esto es todo, yo diría capote y pintura. Saludos, Jorge. Esto es capote y pintura. O sea, vuelvo otra vez, a mí me chocó mucho, eso fue hace mucho tiempo atrás, cuando Hong Kong, por disposición del tratado que tenía con Inglaterra, pasa a ser de China. Hong Kong fue de China, pero estaba como que él dice prestado a Inglaterra. Ellos decían, no se preocupen, es un país, dos sistemas. ¿Y qué quisieron decir con dos sistemas? Para efectos políticos, ellos trabajan como un país comunista, pero para efectos económicos son más capitalistas que nosotros. Es más, son más capitalistas que Jorge Rodríguez, vamos. Pregúntale a los oligarcas rusos que han dejado yates estacionados en Estados Unidos y los han tirado a subasta, y hace poco compraron uno de ellos, o sea, una cosa monstruosa, y la gente pensaba que allí todo lo que vivían era todo para uno y uno para todos. No, ellos también tenían lo suyo. Ahora estábamos hablando del tema ambiental, de lo que pasó en Guánica y de toda esta guerrilla, ¿verdad? De las protestas, y estábamos hablando de que dicen que a lo mejor el Partido Popular Democrático mirara un poquito hacia la línea estadista. Yo digo, ¿se va a batear el PNP? ¿Qué pasó ahí?
Claro, estoy vacilando con Jesús porque yo sé que eso no va a pasar. Todavía ellos están muy izquierdosos, pero bueno, danos tu feedback, tu opinión. Saludos. Saludos para ti, Ada, y para Jesús Santa. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, primero me excuso que un fuerte aguacero impidió que saliera de donde estaba para poder llegar a conectarme. Pero aquí estamos, con mucho cariño para el público de tu programa y un placer estar con Jesús y contigo. Sobre lo de Guánica, entiendo que te estás refiriendo a la revuelta en la casa de los suegros de... Sí, exacto. Esa y unido a todas las últimas protestas de los ambientalistas que le meten con un cuarto de madera por la cabeza a un policía, que se cogen un tiro porque se meten en un terreno y entonces rápido ellos atacan y dicen, no, es que esta gente es mala porque me atacan. Bueno, es que tú te metiste en una propiedad ajena. Y por ahí también cómo mienten a veces en terrenos donde dicen que hay agua y no hay, o cosas que a veces se inventan para crear una animosidad. Y todo el mundo protesta y después a lo último tú dices, pero si la mitad de lo que están diciendo es embuste, tal vez la mitad es verdad, vámonos a los tribunales y que se derima allí. Correcto, pero también hay que ver que esta gente tiene una cosa que se llama indignación selectiva, porque la indignación de ellos depende de quién sea la propiedad privada. Si la propiedad privada le pertenece a una persona que es estadista o creyente en la unión permanente con los Estados Unidos, las dos banderas, las dos constituciones, los dos himnos, a ese sí que le hacen la protesta. Pero si el dueño de la propiedad en zona marítimo terrestre es uno de los que dice seremos como el Che, patria o muerte, o usa la bandera de Puerto Rico con el color adulterado, a ese no le hacen protesta. Entonces es que se ve la hipocresía y la falsedad de esta gente que realmente están utilizando cualquier causa que ellos crean que el pueblo puede ver como simpática para adelantar ideológica. Y lo peor de todo es que hay medios de comunicación en Puerto Rico que no los cuestionan, le hacen relaciones públicas y a la misma vez se convierten en partícipes del activismo ideológico que promueven estos grupos. Y eso es peor aún. Cuando hay personas, y yo le he dicho aquí y lo repito, vamos a hacer el deslinde de toda la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. A ver cuántas personas separatistas antiamericanos tienen propiedades en la zona marítimo terrestre en Puerto Rico. ¿Cuántas personas que no son de los que creen en la bandera americana están violando las leyes ambientales ahora mismo en Puerto Rico? Porque a esos no le van a hacer piquete. Es igual que cuando aquí en Puerto Rico ocurre un evento donde una figura pública se le señala por haber tenido un incidente que involucre su conducta moral o su conducta sexual. Cuando Edison Miller Aldarondo tuvo un señalamiento de esa naturaleza, lo querían meter al paredón. Pero están calladitos con Ricky Martin, están calladitos con el hermano de Silverio Pérez. Porque esos no son de los que creen en las dos banderas, los dos himnos y las dos constituciones. Y es algo que yo creo que el pueblo de Puerto Rico no debe de perder de vista. Seguro que nosotros queremos preservar el medio ambiente, pero ¿a qué precio? Y no puede ser selectivamente. Entonces, para tú tener fuerza moral para señalar violaciones ambientales de gente que es opositora política tuya, tú tienes que tener la entereza de carácter y la integridad de señalar las violaciones ambientales de los que creen en la misma república que promueve Eliezer Molina y sus secuaces. Y el estilo de esta persona es un estilo que raya en el terrorismo, porque es una medida intimidatoria de atemorizar. El terrorista procura eso. ¿Para qué? Para lograr una causa política. Y yo no sé qué está esperando el secretario de Justicia para proceder con una acción de parte de su departamento para frenar este tipo de actividades.
que rayan en el terrorismo. Tocaste, y perdona que te interrumpa, tocaste un punto bien importante. Ellos se metieron y tocan cuadros, se meten en las casas, rompen el sistema de luz, el sistema de la tubería de agua. Cuando esas personas podrían tener permiso del gobierno, no es tu problema. El tuyo es denunciarlo y esperar que los tribunales procesen o las agencias, pero no, ellos quieren por su propia mano destruir, atacar, y si pudieran le pegaban fuego a la casa. Esa es la situación, que se creen con derecho a tomar la justicia en sus manos. Allá en Cuba decían que la revolución es fuente de derecho, decían ellos. La revolución es fuente de derecho. En otras palabras, que la revolución misma le daba a ellos el derecho para tomar la acción por sus propias manos, sin necesariamente era el sistema de justicia. Por eso hubo paredón, por eso el Che Guevara asesinó tantos cubanos a nombre de la revolución, porque eso ha sido el historial que han querido ocultar del Che Guevara, que fue un asesino de cubanos. Y así, con esos estilos, tenemos 2 o 3 que para mí son trastornados psicoemocionales, que están aquí, tienen complejos de personalidad y quieren destacarse y procuran aparecer en los libros de historia para imitar a estos otros, porque estos de aquí son lacayos de esos otros. Son lacayos de esos otros. Y yo lo convoco amigablemente al secretario de Justicia para que tome las acciones desde su departamento con su grupo de fiscales para que evalúen las conductas, los estilos de estas células terroristas que tenemos aquí, porque el día que se le metan en la casa de un pariente al secretario de Justicia, el día que se le metan en la casa sea el primo de Pedro Pierluisi, que es gobernador ahora mismo, o a alguien de los de la cúpula del poder en el Senado, que lo controla el Partido Popular, esta gente no van a hacer excepción. Sencillamente, la única excepción y los únicos que tienen salvaguarda para no ser tocados, ni protestados, ni insultados, ni vandalizados, son los separatistas que están violando la ley. A esos no, porque la revolución es fuente de derecho, y esto lo tiene que entender el pueblo de Puerto Rico, que este juego cambió. Esto es otra cosa. Y los ciudadanos dueños de propiedades, yo invoco al gobernador a que imparte instrucciones al secretario de Justicia para que las incidencias donde se acusa a un ciudadano que está defendiendo su propiedad privada se trabajen en la presunción máxima a favor de ese ciudadano que defiende su propiedad privada. Porque estamos ya llegando a un punto donde por el mero hecho de tú tener un rotulito que diga propiedad privada, te lo quieren quitar. Porque en el socialismo no existe la propiedad privada, y ese rotulito que se vende por ahí, que la gente lo pone en la finca, en el solar, que dice propiedad privada, a ellos no les gusta ese rotulito. Y no estoy llegando al extremo, esto yo lo he visto. Y el pueblo lo tiene que entender, que está pasando, que hay una gente que está radicalizada política e ideológicamente, llevando acciones concertadas en unos estilos terroristas para amedrentar al pueblo. Tienen ayuda de ciertos comunicadores de ciertos medios que están en la misma del activismo ideológico y político, porque no son periodistas, son separatistas con carnet de periodistas, vamos, que se lo otorga el medio para el cual trabajan. Y sabemos aquí que algunos de ellos, además del cheque que le pagan en el medio, reciben otras dádivas por el activismo político del cual ellos participan, utilizando el trabajo del cual ellos cobran salario. Y eso no es ningún secreto, porque esto viene de décadas en Puerto Rico, ese tipo de práctica que la conocemos. Así que la bola está en la mano del secretario de Justicia, en el lado de la cancha del secretario de Justicia. Pues yo no le puedo pedir acción a la legislatura, a menos que sea llevar un proyecto de ley para hacer más fuerte el castigo a aquel que se pasa de la raya en lo que es la prudencia en la protesta. Porque tú puedes protestar, aquí hay derecho a reunión, aquí hay derecho de libertad de expresión, esto está garantizado en la primera enmienda de la Constitución Federal y en el Estado de Derecho estatal. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se te metan a tu propiedad, que te vandalicen la propiedad, que quieran ejecutar unas órdenes que ellos esperan que van a salir, pero que no han salido. O sea, que no hay
autoridad judicial para llevar a cabo las acciones de desmantelamiento, si se le quiere llamar así, que en otras palabras son vandalismo. Lo mismo que quisieron hacer en la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla, con el establo de los caballos que se había construido allí. Y eso mismo lo van a querer ir haciendo en la Cueva de las Golondrinas. Están donantes del Partido Popular, porque el dueño de eso allí es un donante del Partido Popular, es un popular. Y en el caso de los sueros de Jennifer González, pues esos son estadistas. Ahora, a la casa que está en La Parguera, que tiene el techo pintado con la bandera hincha, que es una profanación de la bandera puertorriqueña que hizo Luis Muñoz Marín cuando se oficializó la bandera puertorriqueña en 1952. A ese le van a hacer mover la casa, le van a romper la tubería, le van a romper la ventana. No, a ese no le hacen nada. Así es. Mira, es que por eso digo, hay tanto tema los lunes, pero yo quisiera cerrar con lo de que más de 50 jubilados regresaron a trabajar en el gobierno con una nueva ley para reclutar pensionados. Y yo, pues, cuando veo esto de la Junta de Retiro del gobierno, yo digo, algunos se quieren jubilar que tú lo has traído aquí y no les permiten irse. Y a otros se jubilaron para, ¿verdad?, buscar descanso, pero están tan atrás económicamente que han tenido que regresar. O su expertise es uno que nadie más tiene porque no prepararon a nadie en la retaguardia y entonces ahora han tenido que regresar porque nadie más sabe hacer X o Y trabajo. Y me gustaría una reacción de ustedes porque obviamente yo siempre he dicho que las personas mayores son productivas. Algunos quieren hacer ver, ¿verdad?, que después de los 30 a los 40 ya creen que te tienes que morir. Algunos, ¿verdad? Para algunos ya eso ya está viejo, pero realmente me parece importante tocar el tema. Jesús Santa Rodríguez. Bueno, el tema es interesante y yo creo que tiene muchas vertientes. Podemos empezar quizás con la mala decisión que han tomado distintos gobiernos sobre permitir o no permitir el retiro de personas, sobre adiestrar, tener un mecanismo de adiestramiento, porque como sucede en todo tipo de industria, de gobierno, de entidad, de compañía, tú tienes que tener un sistema como de sucesión, ¿no? ¿Qué pasa si fulano se va? Pues fulano tiene los conocimientos para ejecutar ese trabajo, ¿no? Y ese tipo de dinámica tampoco se dio. Y pues son las consecuencias a mi entender, de muchos años donde el gobierno a nivel del manejo de recursos humanos no lo hizo de la forma más adecuada como tal. Eso es una parte, ¿no? Dentro de muchas cosas que pudiera tener alguna responsabilidad del gobierno o los gobiernos. Lo otro tiene que ver con la necesidad económica. Por lo general, una persona que está retirada y regresa a trabajar, una de las razones, no siempre, puede ser que tenga una dificultad económica porque la pensión o el dinero que recibe de sustento no les da. Otra tiene que ver quizás con el hecho de que la persona se sienta productiva. Yo creo que eso tampoco hay que quitarlo. Y entiende que aun cuando está retirado de un puesto, entiende que puede aportar más. Y esto se mezcla con la necesidad de gente que trabaja en Puerto Rico. La cantidad de personas que tienen negocios que se quejan de que no consiguen gente para trabajar, aún pagando sobre el mínimo, es asombrosa. O sea, aquí es distinto a otros años, donde pues habían filas para hacer una entrevista. Ahora mismo tú tienes que hacer feria para tratar de traerlo. Y ese tipo de dinámica ante una falta de personal adiestrado puede provocar que personas que de alguna manera estén retiradas, no tiene que ser de gobierno, también puede ser de la industria privada, decidan volver a trabajar porque les es atractivo eso, además de que se sienten productivos. Así que hay bastantes factores. Yo creo que no se debe coger uno como principal o otro. Si tú me preguntas cuál tiene mayor peso, yo hoy no sé decirte cuál tiene mayor peso, pero sí te puedo decir que hay distintas circunstancias sobre eso. Obviamente menos gente no quiere decir menos necesidades, porque tener una población más envejeciente que posiblemente necesita más servicios que lo que quizás necesitaba el país hace 10 o 15 años. O sea, ahora, antes quizás tú salías de tu casa a comer fuera, ahora tú prefieres que te traigan la comida. Por eso están los Uber Eats y ese tipo de cosas. Antes tú guiabas, ahora por una cuestión de edad no te gusta guiar, tienes el transporte, ¿no? Hay una necesidad de servicio y si te das cuenta, mucho del empleo tiene que ver más con servicios y salud.
que conlleva una necesidad de más gente para trabajar ante una escasez de gente para trabajar. Y por último, vamos a ser claros, la persona mayor o de una edad, ¿verdad?, madura, tiende a ser, y esto es estadísticamente comprobable, yo lo viví en la industria, tiene los conocimientos, tiene la experiencia y tiende a ser más responsable. Así que un patrono hoy no ve mal a traer una persona madura a trabajar en su empresa porque tiende a responder y ser más eficiente que quizás una persona que está comenzando a trabajar. Hay muchos factores. No se pierde tiempo, Jorge Rodríguez. Bueno, yo no le quito el derecho a nadie a que quiera trabajar, no importa la edad que tenga. De hecho, yo soy uno que tengo la expectativa de estar trabajando hasta la semana en que yo me muera. Pues yo no espero parar de trabajar nunca. Ahora, ese soy yo. Yo sé que hay gente que no quiere saber del trabajo y ya cumplieron sus años de trabajo y eso yo lo respeto también. Pero el gobierno de Puerto Rico empezó a dejar salir personal para retiro y una de las cosas que se decía era: vamos a reducir la nómina pública porque tenemos que reducir la nómina pública porque la nómina pública es demasiado alta, bla, 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 bla. Después de todo ese bla, 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 ahora vienen a decirle a los que dejaron ir: échense para acá, vénganse para acá a trabajar. Y oye, el que conoce el monstruo, porque estaba en sus entrañas, de los cuales yo me incluyo, porque yo he auditado las tres ramas del gobierno constitucional de Puerto Rico: la legislativa, la judicial y la ejecutiva, incluyendo corporaciones y municipios, que también he auditado. O sea que yo me conozco el gobierno por dentro muy bien, bastante bien. Posiblemente mejor que mucha gente que toman esas decisiones allá arriba. Pero el punto es el siguiente. Querían reducir la nómina pública. En el gobierno no hay un mecanismo de sucesión donde tú tienes una persona que ya está llegando a sus 30 años de servicio y haces un reclutamiento de nuevo personal que esos otros te lo van a adiestrar para que cuando ellos se vayan al retiro ya estos otros estén ready para seguir con la tarea. Yo te voy a dar un ejemplo. Un especialista en auditoría que yo conozco se retiró no hace mucho. Hablé con él y le dije: ¿y qué tú hiciste con las hojas de trabajo, los macros? Y me dice, Jorge, yo lo borré todo. Todo. Me trataron mal. El que llegue que aprenda. Ni le va a enseñar a nadie, ni le dejó trabajo intelectual útil para producir. Y así es el gobierno de Puerto Rico. Así es. Eso sí que se pasó. Esos 30 años de experiencia, él le dio delete out. Delete, correcto. Empieza de nuevo si quieres hacer algo. Triste, correcto. Triste. Yo, correcto. En todos los trabajos que iba, yo dejaba la computadora con todo. Adiós, luz, que te apagaste. Y me llevaba siempre en un pendrive lo más valioso para mí de cada lugar que uno se iba, ¿verdad? Como relacionista público. Experiencias de trabajo para un, ¿verdad? Para un resumen o algo que... Pero jamás haría algo como eso. Jesús Santa, que nos fuimos. Comentario adicional. No, yo prácticamente me sostengo lo que digo, lo que dice Jorge tiene mucha razón. Sí. Esa sucesión lamentablemente no ocurre en el gobierno y provoca este desliz. Y si a eso tú le pones los cambios de gobierno que entonces hacen que la sucesión sea más complicada, imagínate, tenemos el problema que tenemos ahora. Sí. Bueno, pues nos fuimos. Gracias, licenciado Jorge Rodríguez, representante de Jesús Santa Rodríguez, por otro lunes más aquí en este panel de análisis político. Y recuerden, como siempre, compartir Directo al Punto PR por Facebook Live y ya pronto pues vamos a compartirlo por otras plataformas sociales. Que la pasen bien, linda noche. Y ya mismito regreso con otro panel en otro Facebook Live.